Israel, eres Israel Galicia, ¿verdad? Sí, Israel Miguel Galicia García, a tus órdenes, Omar. Ah, bueno, pues mucho gusto, yo soy Comar Susano y generalmente hacemos estos podcasts, perspectivas psicológicas, con diferentes personas, no necesariamente psicólogos, pero con psicólogos la verdad es que han salido muy buenos programas, ¿no? En este caso, me gustaría a lo mejor, si me lo permites, escuchar un poquito de tu trayectoria. Me platicabas de manera personal, pues que has sido una persona que te han invitado a dar entrevistas, ¿verdad? ¿Me podrías platicar un poquito de eso? A lo mejor las que me puedas decir y a lo mejor cómo te has sentido en esas entrevistas, porque también es parte de a lo mejor como nosotros como psicólogos, generalmente sí queremos como que esos escenarios, ¿no? Donde nos inviten a hacer ese tipo de experiencias, pero te soy sincero, o sea, a mí una vez vinieron aquí, me entrevistaron en mi consultorio, pues se siente bien raro, ¿no? Se siente así como que que traigan la cámara, que traigan el micrófono, yo sinceramente como que sentí algo raro y me han invitado también a lugares a dar pláticas y en su escenario y demás, y de repente esa parte te pone nervioso, no sé en tu caso cómo haya sido y qué temáticas a lo mejor te tocó dar, si las dominabas, ¿me podrías platicar un poquito de esa experiencia? Claro que sí, con gusto, Omar. Mira, normalmente yo solía dar, llevo ya 22 años y ya un poquito más dando lo que es la consulta. Me he dedicado a la psicología clínica. Siempre había sido así presencial, ¿no? Tienes al paciente o a la pareja, a la familia, de repente algunos talleres, pláticas, etcétera, ¿no? Y alguna conferencia, ¿no? Cuando me llegaron a invitar a algunas organizaciones, ya sea de gobierno o particulares. Pero esto de la cámara y tener la entrevista así, todo eso empezó a partir de la pandemia. Ahí fue, digamos, el contacto más directo. Empecé en Facebook Live dando conferencias, pero pues me hacían la pregunta, yo contestaba y se fue dando. Al principio sí te genera como cierta ansiedad de que es algo novedoso, ¿no? Entonces, como que sí te agarra un poquito el nervio de a ver qué sale, cómo voy a hablar, si me voy a trabar o qué tipo de preguntas me van a hacer, si se va, si va a agarrar el video, si se va a detener, si el internet se te va a ir, etcétera. Piensas varias cosillas ahí, ¿no? Como que quieres que todo salga bien y a la mera hora empiezas a pensar en un montón de cosas que pudieran suceder. Afortunadamente se dio bien, dimos la plática, en esa plática hablé de la psicología en general, ya después nos enfocamos un poquito más a la tanatología y ya después de ahí empecé a dar algunos temas, por ejemplo, hablé de lo que es el trabajo en equipo, la importancia, ¿no? De trabajar en equipo, el rol que juega cada integrante de ese equipo, desde el jefe, que normalmente lo vamos a hablar como el líder, hasta las personas que le siguen y están compenetradas en esos mismos objetivos, metas, ¿no? Eso hablamos a grandes rasgos. Y de ahí pues ya surgieron varios temas, pero ya de lleno sobre la psicología, ¿no? Lo que era la depresión, el cutting, el sexting, todo eso que también los adolescentes, los jóvenes se está dando ahorita, ¿no? Las drogas, desde las drogas comunes, las tradicionales, por decirlo así, hasta las nuevas drogas, ¿no? Las drogas Claro. sintéticas y cómo actúan. Todo eso empecé y también tuve la oportunidad de que me entrevistara un reportero de la página de Reporte Índigo. Me hizo alguna entrevista, después hicimos otra y así, ¿no? Ya llevamos alguna que otra por ahí. Y digamos que a lo mejor lo más relevante, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que tiene más público y más alcance, sería en el momento en el que me entrevistaron en el programa Hoy. Ahí me preguntaron sobre cómo estaba esto de la fatiga pandémica. Hablamos principalmente de ese tema, ¿no? Lo que era la fatiga pandémica cuando ya llevaba un año lo del COVID. Entonces pudimos platicar de eso, los síntomas que se dan, que la gente pues ya está harta de cubrebocas, de echarse alcohol, de la sana distancia, de los protocolos. Entonces empiezan a generar como un mecanismo de defensa que es a lo que se le llamó la fatiga pandémica, el que no, pues ya todo está pasando y genero la sensación de que ya no hay riesgo
y viene la tercera, la cuarta, la quinta oleada, ¿no? Por esa sensación y ese hartazgo de esto ya tiene que pasar y tenemos que regresar a la normalidad. Eso fue, digamos, lo que más alcance haya tenido de las entrevistas o las pláticas que he tenido en Claro. estos formatos, ¿no? Muy bien. Algo igual, nada más para completar un poquito esta parte, mencionarte un poquito de mi experiencia en ese ámbito donde te entrevistan y demás. Te ponen en el rol de especialista, ¿no? Sí, Y de algún modo, yo te soy sincero, en ese momento, cuando a mí me ocurrió por primera vez, de repente te das cuenta de que en el área de la salud, en el área de la salud mental, pues terminamos siendo especialistas, nada más que muchas veces nosotros mismos no estamos como que tan enterados de eso, ¿no? Nosotros damos terapia frente de una persona que yo lo veo como una interacción de muy personal, muy, eh, pues en realidad no, a veces no vemos los alcances donde estamos siendo ya profesionistas, donde estamos dominando temáticas y demás. Pero cuando viene efectivamente un reportero y te hace ver que tú eres el especialista, de repente como a mí en lo personal al principio me sacó un poquito de control. Ya después entendí que entonces tenía que tener como que más conceptos más afianzados y demás, y me he dado la tarea de hecho de especializarme, te decía la otra vez, mucho en terapia de pareja. Decía, si voy a dominar algo, pues que sea algo que he visto muchas conferencias, que he visto muchos libros, en los cuales he atendido a muchas parejas. Y en ese ámbito es donde yo he entendido que está un poquito muy fuerte en el sentido de que sí domino varias teorías de pareja y demás. Y es ahí donde me la he empezado a creer, ¿no? Donde digo, ah, wow, o sea, sí domino ciertos conceptos de esa área, ¿no? En ese aspecto, tú me dijiste que eras psicólogo, no sé si general o te especializaste en algún área, y aparte eres tanatólogo. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Tú estudiaste una maestría, un diplomado? ¿Cómo fue esa parte donde te especializaste? sí, mira, yo empecé, la carrera es psicólogo general, ¿no? Nada más licenciatura en psicología, pero después, para mi titulación tuve que entrar a un curso de actualización en el cual me iban a preparar para hacer tanto la tesina, un proyecto de tesis, como también para hacer una presentación profesional. Ajá, entonces están los sinodales, etcétera y todo. Cuando yo entré a esa especialidad, porque se supone era como un curso, ¿no? De actualización, pero después salió esta nueva modalidad en la que puedes hacer un examen profesional, presentas tu proyecto de tesis y te empiezan a preguntar, ¿no? Ahí vino algo bien interesante ahorita que mencionas esto de la especialidad. Ahí me dio mucha confianza cuando presenté yo mi proyecto de tesis porque un maestro, que yo lo considero excelente maestro en muchos sentidos, me dijo, me dio un consejo, ¿no? Más bien me comentó algo que se me quedó bien grabado. Me dice, mira, tú no te preocupes en tu presentación cuando estén ahí todos los sinodales. Ah, obviamente fue en un auditorio, ¿no? Entonces invitaron a todo el área de psicología, estaban los maestros, los alumnos. Entonces genera cierta presión, ¿no? Porque yo ya lo había visto, pero yo estaba del otro lado, ¿no? Era de los que llegó ahí a ver a los que presentaban su tesis. Vi cómo se ponían unos nerviosos, de repente se les olvidaba, cosas así, ¿no? Sí. Este maestro agarra y me dice, mira, tú vas a presentar un proyecto de tesis y vas a investigar sobre eso. Por mucho que seamos los maestros, que tengamos conocimiento de esto, de aquello, tú eres el que se va a especializar en esto, vas a estudiar un año prácticamente del mismo tema, por lo tanto, nadie de los que estén ahí va a saber más que tú, si tú te aplicas. Entonces me lo quedé bien grabado, pues sí es cierto, yo me voy a enfocar a esto, ¿no? Algunos maestros me harán alguna revisión, este maestro sabrá mucho de esto, de aquello, las corrientes psicológicas. Me dieron buenos tips, por ejemplo, vas a agarrar una corriente psicológica y un área psicológica en específico, porque si no vas a divagar y entonces sí te pueden preguntar de todo. Tú vas a cerrar todo ese espectro a una situación de esta corriente psicológica. Si te preguntan otras cosas, tú vas a tener la posibilidad de enfocarte a ver, mi tesis se basó, por ejemplo, en la corriente psicoanalítica. Por lo tanto, mi contestación va en base a argumentos y a conceptos psicoanalíticos.
y mi tesis también tiene que ver en el área de la psicología clínica. Entonces fue como llegué a la especialidad de la psicología clínica. Años después tuve la posibilidad de agarrar la especialidad en tanatología porque se abrió en lo que es el ICENIM. Pude ir a tomar ahí en el ICENIM lo que es la tanatología y ahí estudié, empecé a aprender, tuve mis primeros acercamientos, digámoslo así, ya claros y directos y ya muy formales con la corriente cognitivo-conductual. Eh, el profesor que dio lo que nos impartió la especialidad, se agarró mucho de la corriente cognitivo-conductual y me gustó también lo que te platicaba la otra vez, ¿no? Platicábamos sobre las corrientes que me gusta manejar. Claro. Entonces son esas dos corrientes y el humanismo, ¿no? Y así fue como me empezó a gustar lo que es la tanatología. No le había visto yo tanta trascendencia hasta que llegó lo del COVID. Como te decía, yo estaba participando acá en el DIF, tuve la oportunidad de dirigir el departamento de psicología en el municipio de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, y ahí nos agarró la pandemia y pues tuvimos que implementar nuevas formas de acción para poder servir a todas las personas, a los usuarios que ya teníamos, más todos los que iban saliendo pues de todo esto del COVID, ¿no? Entonces se abrió un programa que era 24/7 y ahí fue donde verdaderamente vi cómo pesaba la tanatología en este sentido, porque pues tristemente mucha gente estaba perdiendo familiares, amistades, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, ¿no? Mi primer Claro. acercamiento fuerte fue en una, en la Clínica 72, ahí en Tlalnepantla, que tuve que dar plática a los familiares de los pacientes que estaban con la enfermedad del COVID ahí en esa clínica, ¿no? Entonces fue algo porque te da miedo, ¿no? De que te va a acercar, te puedes contagiar y todo lo que se venía en ese momento. Pero ahí fue donde me agarré de la tanatología y fue como dije, aquí es donde tengo que especializarme y así como tú comentas, aquí si me siento bien, siento que fluyo y puedo aportar demasiado a la gente que acude a mí. A ti te sucedió en la terapia de pareja, a mí me sucedió en el aspecto de la tanatología. Y así fue como, Claro. Ahí quería comentar algo, colega, porque, eh, por ejemplo, este tema de que tú tienes la especialidad en, bueno, te especializaste de algún modo en psicoanálisis. El psicoanálisis maneja toda esta cuestión del inconsciente, ¿no? Por sí, otro lado está la parte de lo cognitivo-conductual, que siendo sinceros, pues en la psicología está como más que en moda, como que las instituciones piden mucho lo cognitivo-conductual porque es lo que ellos llaman más científico, más metódico, que a los pacientes de algún modo como que les das ciertos métodos a seguir. sí, Es donde se vale los consejos, ¿no? Porque de algún modo sí se les dice qué hacer. Y por otro lado también hablas del humanismo, que yo, también es algo que yo domino y que me tocó vivir esa parte también en la carrera, en donde cuando hacíamos una investigación la dotábamos de referencias humanistas, totalmente humanistas. Entonces ahí es donde me di cuenta que efectivamente cuando investigas algo y le das el enfoque humanista o de cualquier área, con ujú, esas referencias de autores humanistas, pues es donde lo estás volviendo humanista la temática, ¿no? Que se me hizo de sí, hecho fascinante. Ahí fue donde empecé a admirar los trabajos de Víctor Frank, desde luego de Maslow, de Carl Rogers, ¿no? ujú, Este proceso de ujú, convertirse en persona, desde luego. Ahora bien, agregado a eso, todavía le agregas el tema de la tanatología, ¿no? Que a mí me ha tocado observar, que me ha tocado ver a través también de conferencias que hemos dado muchas y que han venido personas que son tanatólogos a mi asociación y que han dado temáticas increíbles. Te soy sincero, la primera vez que entré a una plática de tanatología, te mueve las fibras, te mueve hasta el alma, ¿no? Y te sientes como parte de todos. Creo que todos de algún modo tenemos algún duelo y nos conecta luego, luego con esos duelos, con las personas de las que no nos hemos despedido, o en su defecto las pérdidas que tuvimos ya sea de pequeños o en la vida actual, ¿no? Entonces, en ese aspecto, y ya entrándole un poquito al tema de la tanatología, yo, por ejemplo, he visto autores como Elizabeth Kubler-Ross, ya me platicarás como qué autores, en qué autores te referencias, pero son los más comunes, ¿no? Que escuchamos. Y, por ejemplo,
he escuchado mucho que se referencian mucho al libro de Víctor Cyrulnik o algo así, de los patitos feos, no sé, pero entiendo el punto que va por el lado de la resiliencia. Ustedes tocan mucho ese tema, la tanatología, temas de resiliencia, temas de resignificación, de elaboración del duelo. Entonces me gustaría que iniciáramos con este punto de qué cosas en general trata la tanatología para que la gente que vea este video de algún modo vaya entendiendo, ¿no? Esa cuestión de la tanatología, qué es, cómo se define a lo mejor, y que me vayas diciendo a lo mejor algunos autores en los que se basa. ¿Te parece bien, colega? Claro que sí, con gusto. Mira, ahí me gustaría ahí complementar un poquito sobre lo que manejas del humanismo, Ujú, porque y la corriente cognitivo-conductual. Normalmente lo que es el psicoanálisis y el humanismo han sido las corrientes psicológicas más atacadas, ajá, por, lamentablemente tengo que decirlo así, por las demás corrientes psicológicas, ¿sí? Más que por alguna otra área científica, por las mismas corrientes psicológicas, principalmente por el conductismo. Sin embargo, me gusta mucho la historia de la corriente o el enfoque cognitivo-conductual, porque al final de cuentas fue una fusión, creo yo, lo veo así, de conceptos psicoanalíticos que surgieron hace más de un siglo, pero ahora ya de alguna manera reforzados por las neurociencias. Actualmente las neurociencias le han dado mucho apoyo, mucho sustento a muchas situaciones abstractas que antes se manejaban y que no eran tan fácil de entender, ¿no? Ahora, cuando hablamos de consciente, inconsciente, sabemos que son estimulaciones que se generan en el cerebro y que pueden ser medibles, algo que el enfoque conductista siempre ha manejado, ¿no? Se basa en que todo tiene que ser observable y si es observable puede ser medible y si es medible puede ser cuantificable y si es cuantificable puede ser estudiado y si puede ser estudiado, pues nos puede dar resultados, ¿no? ujú, Resultados que podamos nosotros de alguna manera llevarlos al ámbito científico, comprobable y que puede ser aplicable, ¿no? Entonces, esa era la gran lucha. El otro asunto con la corriente humanista, obviamente si tú la manejas, pues el punto importante del humanismo es que también tiende hacia la espiritualidad, hacia las sensaciones, hacia el sentimiento que genera el ser humano, hacia el potencial que tiene para desarrollarse, ¿no? Incluso hasta en situaciones tan complicadas, ¿no? Eh, el punto está que el humanismo donde ha sido atacado es porque tampoco lleva una metodología tal cual. Ese es el asunto que luego dicen, bueno, o por lo menos eso es lo que yo he notado, no sé, me gustaría que tú me platicaras un poquito al respecto, el manejar el humanismo normalmente tiende hacia eso, ¿no? Es que lo he escuchado de colegas. El humanismo no tiene un enfoque claro, no tiene una metodología científica bien establecida, cosas por el estilo. Sin embargo, yo cuando lo he utilizado, hace un tiempo pude dar un diplomado de tanatología, pero me pidieron que fuera basado en la corriente humanista. Me llamó la atención porque, como dices ahorita, la tendencia es la corriente o el enfoque cognitivo-conductual. Sin embargo, acá me pidieron eso y dije, perfecto. Entonces estudié un poquito más. Pero, ¿qué me podrías tú, antes ujú. de yo continuar con lo que me preguntas, qué me Sí, podrías sí, claro. platicar de eso? Creo que tiene más que ver con esto que tú dijiste de la cuestión espiritual, del sentido de vida, de las cuestiones que nos enfocamos a la autoestima, ¿no? Con Abraham Maslow. Y siento que muchas veces esas cosas las consideran, en la metodología de la investigación, lo consideran muy cualitativo. Lo Ujú, cualitativo realmente no es tan válido o no lo quieren considerar muy válido en aspectos científicos. ¿Por qué? Porque de algún modo pues le hacen preguntas abiertas a las personas y se explaya a la gente y entonces es difícil hacer indicadores de esto, ¿no? Porque la gente pues saca su sentimiento y demás. Te soy sincero, en mis tesis que hice cuando salí de la carrera, solamente me dieron, me permitieron hacer una pregunta cualitativa. Las demás tuvieron que ser cuantitativas, a pesar de que mi investigación era mixta, ¿no? Yo lo había hecho cualitativa y cuantitativa, ujú. y así fue. O sea, de hecho tuve que ser un grupo focal, y ahí fue donde me permitieron hacer una pregunta nada más cualitativa. Entonces, creo que también depende mucho de la escuela, que lo que permita. Mi escuela era muy psicoanalítica,
pero en aspectos de metodología sí era muy, muy conductual. Entonces, en ese aspecto, por eso como que sí depende del enfoque que maneje la escuela. Pero te soy sincero, creo que va más por ahí. Yo también cuando vi la corriente o vi la tanatología, dije, oye, pues es que aquí hablan de sentido de vida, aquí hablan de cerrar ciclos, que habla mucho también el humanismo. Ujú. Entonces, creo que ahí es donde se apega o se parece mucho a la tanatología, pero lo que no han contemplado es que también hay corrientes como la Gestalt, ¿no? Que hay corrientes como el mismo Abraham Maslow habla de la pirámide de necesidades, en donde ya aparecen metodologías que no son tanto o tan parecidas como a la silla vacía nada más, donde la persona contacta con su pasado, contacta con el niño interior. Empiezan a haber otras metodologías humanistas en donde te llevan ya a contactar al presente. Hablamos mucho del aquí y el ahora, ¿no? De vivir el Sí. presente y no tanto estar en el pasado. Dicen por ahí que el pasado es más para los psicoanalistas, que el futuro se analiza para tratar las ansiedades, ¿no? Pero el presente o el vivir el aquí y el ahora lo busca mucho la psicología humanista. En mi caso particular, yo veo, por ejemplo, muchas cosas de autoconcepto, ¿no? Si la persona está divagando, de repente no entiende mucho de la vida, en el autoconcepto de entenderse qué vino a hacer al mundo, de algún modo de dónde viene y, y qué rumbo quiere tomar su vida, yo baso mucho, por ejemplo, mis terapias en eso, en que las personas entiendan, eh, te soy sincero, muchas veces hasta este concepto de Karl Marx de la cuestión de sentir de dónde vienen. O sea, si son de clase media, pues que entiendan que vienen de clase media. Si son de clase baja, pues que entiendan que ahí hay, nada más que en cada clase hay ciertas cosas alternativas que te llegan a afectar o a beneficiar. En las clases bajas veo mucho esta cuestión secundaria del resentimiento social. En las clases medias puede haber cierta pedantería o en las clases altas también puede haber presunción de lo que tienen y a veces se desconocen a las otras clases. Pero en realidad creo que también el humanismo toma cosas de otras áreas, ¿eh? También se vuelve un poco pragmática en ese aspecto, no es como que estemos cerrados a otras áreas, nada menos en la tanatología. Eh, yo siempre he dicho que hace muchos años ha estado catalogada o lo ven como brujería, ¿no? Ya tú nos platicarás un poquito más en qué se basa, pero la realidad es que a los tiempos actuales, la verdad es que la tanatología está muy permitida en el sentido de poder hablar de cosas que el ser humano dice, ¿no? Y que efectivamente las otras ciencias o las ciencias psicológicas a veces no permiten que digas, nada menos hablar de que si viste un fantasma, Ujú. hablar de que si tienes sensaciones extrañas o de que te late algo y quieres hacerlo. De repente el humanismo permite hablar de eso, sin embargo se tiene que apegar a otras cosas como para, te soy sincero, el mismo humanismo también a veces acepta que estás teniendo un delirio y entonces tienes que verificar si la persona está bien de salud primero antes de entrarle al tema, ¿no? Ujú. Pero no sé si he escuchado, ¿verdad? Porque tampoco es que sea un especialista en tanatología, he escuchado que los tanatólogos sí le entran al tema, ¿no? O sea, si hablan, Sí. si la persona dice ver fantasmas, pues le entran al tema, ¿no? Pero en ese aspecto tú me podrías decir un poco más cómo tratan esas temáticas que las ciencias o los enfoques psicológicos de repente no quieren entrarle al tema, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, eh, si nos enfocamos principalmente en lo que es la tanatología, así tal cual se maneja ahora, eh, ya no tiene que ver nada más con la cuestión de la muerte, ¿no? Sino tiene que ver en general con las pérdidas significativas que te puedan generar un trauma o un conflicto emocional, psicológico muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando entramos ahí en acción y hacemos el acompañamiento. Pero aquí me gustaría hablarte un poquito sobre lo que fue la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que es normalmente donde yo me baso principalmente. Hay otros autores, ahorita los mencionamos, pero ahorita queda muy ad hoc lo que manejó Elizabeth Kubler-Ross porque ella empieza más o menos en los años 60 a establecer lo que son las bases de la tanatología moderna.
Anteriormente, al principios de 1900, no recuerdo bien el año, pero por ahí de 1901, 1902, así empezando, ¿no? En 1900, había un médico ruso que empezó a manejar el término tanatología, lo vamos a poner entre comillas porque solo era como una herramienta aplicable a la parte de la medicina forense, ¿no? Pero ahí como quien dice, la tanatología empieza a surgir ahí y a aportar algo, pero nada más era para el estudio de los cadáveres. Después viene lo que es Sigmund Freud con su artículo de duelo y melancolía, y ahí se puede decir que ya surgen los verdaderos fundamentos de la tanatología. Cuando Sigmund Freud en 1917 habla de lo que es el duelo y la melancolía, no tal cual se hablan ahora, pero sí al hablar de melancolía, pues él hacía referencia a esa tristeza profunda que tiene un ser humano cuando tiene un duelo, una pérdida, ¿no? Después de esto viene, digamos, son los tres grandes momentos de la tanatología, así muy marcados, ¿no? A los que nos gusta un poquito los antecedentes y todo esto. Pero viene esta parte interesante de Elizabeth Kubler-Ross, porque ella empezó a darle, digamos, atención a las personas que estaban en fase terminal, todo lo que sentían, todos los aspectos emocionales que vivían y a lo que se tenían que enfrentar, no nada más al dolor. Aquí vamos a entender el dolor como el aspecto físico, ¿no? Que duele, ajá, la enfermedad te genera trastornos, te genera muchas cosas, ¿no? Pero en psicología hablamos también de lo que es el sufrimiento, que es el aspecto psicológico y emocional, ¿no? Hacemos esa como diferenciación entre el dolor, se refiere a lo físico, y el sufrimiento a lo psicológico. Ella en todo esto empieza a poner todas sus teorías, empieza a poner en práctica toda su experiencia, empieza a escribir libros, a dar muchas herramientas a las personas que querían entender todo esto, pero ella sí estaba enfocada de lleno a la pérdida, ¿no? Ya sea en la propia muerte, que se va enfrentando una persona cuando está en una fase terminal y que todavía está, digamos, entre comillas, consciente, porque hay gente que ya está en esta fase y ya no está consciente, pero ella empieza a incursionar precisamente en esto que mencionas de la espiritualidad, que hay gente que podía ver hasta el túnel ¿no? La luz que se ve y todo eso, pero ella sí le da importancia y es cuando los demás científicos le empiezan a desprestigiar. Aquí es donde viene, lo vamos a poner entre comillas porque nada más es para un área de la ciencia en la que viene esa decadencia de todo lo que aportó Elizabeth Kubler-Ross, porque ella se empezó a meter mucho a toda esta situación de lo paranormal, precisamente porque empezó a haber muchas reacciones en las personas que estaban a punto de fallecer, y ella todo eso lo empezó a tomar como algo verídico, ajá. Pero no nada más porque me lo dijo esta persona que estaba muriendo, ya lo creo, no. Ella hizo estudios, se empleó de las herramientas, de experiencia que ya tenía y podía afirmar, ¿no? Empezó a dar conferencias sobre esto, sobre las situaciones que vienen más allá de la muerte, y es cuando la comunidad científica pues le empezó a atacar y a desprestigiar, ¿no? De hecho, se atrevieron a comentar que ella ya estaba en un proceso de locura, así le dijeron, ¿no? Que ya estaba entrando hasta en psicosis y no sé qué tanta cosa. Pero la realidad es que ella aportó muchísimo a lo que hoy es la tanatología actual, la tanatología moderna. Oye, colega, ahí me llama la atención algo, porque yo sigo mucho, por ejemplo, la cuestión de cómo también a Freud lo catalogaron en un momento como, pues también como alguien ajeno a la ciencia, ¿no? Porque siendo médico se metió en Sí, el ámbito del inconsciente, ¿no? Pero, por ujú, ejemplo, también tengo otra referencia cuando de Masters y Johnson estuvieron hablando de, de sexualidad, ¿no? Y sí, aparte eran dos cuates que aparte aplicaban la sexualidad entre ellos, que eran colegas, o sea, colaboradores, ¿no? Y entonces la ciencia los empezó a catalogar como que, pues, oye, ¿de qué estás hablando, no? O sea, no me puedes estar hablando de ciencia cuando tú eres juez y parte, ¿no? sí, Entonces, en ese aspecto, yo me he dado cuenta, ¿verdad? A lo mejor es muy atrevido mencionar esto que te voy a decir, pero me he dado cuenta que los grandes avances psicológicos, o sea, de la ciencia psicológica en diferentes ámbitos, ha sido a partir de la gente que se compromete tanto con su enfoque o con el enfoque que están haciendo,
que de repente tienden a hacer cosas o experimentos hasta en su persona, ¿no? En el caso de Freud, pues él hablaba mucho tú lo sabes más a lo mejor, pero en ese aspecto del inconsciente, y en su época, como él era médico, pues era algo era algo de locos hablar de un inconsciente, cuando la ciencia solamente hablaba de las cosas que se pueden ver y tocar, ¿no? Ujú. Pero, ¿cómo es esa parte, no? O sea, yo la verdad siempre me he preguntado, me he cuestionado eso, ¿por qué la ciencia casualmente no permite cosas porque no las cree posibles, pero después con el avance del tiempo son cosas que se retoman y que se ve que sí tuvieron un porqué de existir, ¿no? Como en el caso del inconsciente, en el caso de la tanatología, hablar de cosas espirituales, en el caso de Masters y Johnson, pues hablar de sexualidad, de que medir, ¿no? Ellos hablaban de una meseta, ¿no? De la experiencia de tener sexo y cómo iniciaba y después tenía una meseta y luego tenía una bajada, ¿no? Y hoy en día son referencias, pero en su momento se les tomó de a locos, ¿no? ¿Cómo es esa parte, colega, de esa genialidad, pero también que rayaba en la locura, ¿no? Sí, sí, mira, aquí yo creo que podríamos hablar un poquito sobre lo que ha sido la filosofía, la ciencia y la religión, ¿no? Esas tres grandes estructuras de la historia del ser humano en cuanto al aprendizaje, el conocimiento, la evolución humana. Entonces, cuando hablamos de filosofía y ciencia, como que todavía comparten más, ¿no? Como que no hay tanta discusión ahí, como que puedo ser filósofo y científico al mismo tiempo, no así con la religión. Ahora, cuando nos vamos al aspecto de Sigmund Freud, ya ves que esta primera plática que tuvimos hablamos de que podemos tener la apertura de hablar de cualquier tipo de tema sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Principalmente y estando abiertos a lo que las demás personas piensan y sienten, ¿no? Desde su punto de vista, todo es muy válido. Se puede entrar al debate incluso, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta parte de Sigmund Freud, él hablaba mucho de la sexualidad también, ¿no? De hecho, su teoría de la estructura de la personalidad se basa en las etapas psicosexuales, ajá, y eso ya, ese solo hecho de mencionar sexualidad, de hecho, él hace un artículo que le llama Tótem y Tabú, y el tabú pues va enfocado, maneja varios términos, varios conceptos, pero va enfocado principalmente a la sexualidad. Él en su momento decía que el ser humano se mueve mucho por este impulso, ¿no? De la sexualidad. Entonces, él le llamaba la libido, ¿no? Así utilizaba ese término. En ese periodo, pues no lo bajaron de degenerado, de depravado y que cómo era posible, ¿no? E incluso malinterpretaron, ¿no? Su teoría, ¿no? De, ay, ¿cómo puede ser posible que alguien se atreva a decir que un niño se va a enamorar de su mamá? ¿Cómo es posible, no? Pero ellos lo asociaban el enamoramiento, el amor, con la sexualidad, no como ahora se maneja, ¿no? La sexualidad en todo un amplio contexto de la palabra, ¿no? Todo lo que refiere a situaciones sentimentales, emocionales, psicológicas, reacciones mentales, cognitivas, el aspecto anímico, las relaciones humanas, todo eso tiene que ver con la sexualidad. Ajá. En ese entonces, pues nada más sexualidad era igual a sexo, ¿no? Y sexo era igual a relación sexual. Entonces, a ellos se les venía a la mente, ¿no? Cuando Freud decía, el niño se puede enamorar de su madre, él sabía de lo que estaba hablando, pero como eran conceptos tan abstractos, no se entendían, y pues ellos lo que entendían es que el niño casi casi quería acostarse con su mamá, ¿no? Eso era lo que Sí. entendían, entonces, no, pues este depravado vamos a quitarlo del círculo de la ciencia porque nos va a desprestigiar a todos, pero sin embargo él Sí. iba mucho más allá. Y así podemos hablar de muchos postulados que él planteó, que ahora en estas alturas, en estas épocas, uno se da cuenta que él tuvo razón hace más de un siglo, ¿no? Que empezó Claro. con todas estas teorías. Ahora, tú ves las comedias, las películas, los anuncios, las publicidades, todo eso, la gran mayoría, yo me atrevo a decir más del 90%, llevan un factor o un contexto de sexualidad en uno o en otro sentido, ¿no? Lo llevan a eso. ¿Por qué? Porque efectivamente
es una fuerza interior del ser humano que hace que lo mueva. Y esto es muy lógico cuando nos vamos al aspecto biológico, ¿no? Uno de las, digamos, grandes objetivos del ser humano también es trascender, pero no nada más trascender en base a lo que hizo y ahí se quede en la memoria o en los libros de historia, no, sino también de reproducirse, ¿no? Que es una de las etapas principales del ser humano en el desarrollo biológico. Ajá, nacemos, crecemos, bla, bla, ujú, pero en ese está, nos reproducimos. Ajá, y la reproducción es un factor importante no nada más para el ser humano, sino para cualquier ser viviente. Entonces Freud lo sabía y por eso sabía que la sexualidad era parte fundamental e importante del desarrollo en la estructura de la personalidad del ser humano, ¿no? Por eso Claro. es bien interesante todo esto que mencionas y ahora sí que me mencionas a Freud y yo me puedo extender porque No, he leído mucho, definitivamente ¿no? es un poquito lo que quería que tocaras, porque a final de cuentas yo también ahorita estaba recordando las bases filosóficas, por ejemplo, de la cibernética, de lo que hoy conocemos como computación o Sí, informática. Y por ahí no recuerdo el autor, te soy sincero, pero recientemente escuché que un autor filosófico hace 1000 años había hablado de la cibernética y se retoma 1000 años después y se abre todo este tema de la computación. O sea, así de ese tamaño son las cuestiones que se van ocultando por no comprenderlas. Ajá, y más en su defecto, yo también veía un poquito, la verdad es que lo vi más cuando vi la película de Freud, la serie de Freud que está por ahí en Netflix, y me acuerdo que decían, a él lo catalogaban como una promesa de la medicina, o sea, un joven prodigio, sí, pero en su momento cuando empezó a hablar de sexualidad, efectivamente lo empezaron a catalogar como que, oye, ¿sabes qué? Cambia el tema porque si no, no vas a ser el prodigio que esperamos todos. Y todavía le decían, ¿no? Le decían, ¿sabes qué? Ponte a trabajar algo diferente porque eso no te va a dar, ¿no? Entonces, es ahí donde empiezan efectivamente los sesgos pues de la ciencia a no quererse meter a ciertas temáticas. Pero si me lo permites, igual nos metemos un poquito más a la tanatología, que en ese aspecto de que me decías de Elizabeth Kubler-Ross, ¿cómo, o sea, que tú decías que hasta la catalogaban de que estaba loca y demás? ¿Cómo fue entonces que, eh, a pesar de cómo le estaban tratando, cómo fue que su enfoque en que ella se metió hoy en día trascendió tanto? ¿Me podrías hablar de cómo fue, si lo retomaron otros autores o cómo fue que hasta en la actualidad ya se empezó a dar un poquito de veracidad o de aceptación a su teoría? pero fíjate que con ella fue diferente, ajá, pues de lo que hablamos con Sigmund Freud. La historia de la ciencia ha sido así, ¿no? Error y acierto, Ujú. error y acierto, ¿no? Entonces, uno de repente no se explica por qué la ciencia, cuando algo que no tiene que ver con ciencia, hay un error, una equivocación, en automático lo tacha, lo castiga y lo desprestigia, ¿no? Como que si solo los errores de la ciencia fueran los válidos, ¿no? Vamos a ponerlo Sí, así sí. en este sentido, ¿no? Eh, con Sigmund Freud, al igual que con muchos científicos y todo esto, ha sido esta parte de que empiezan con sus postulados, sus teorías, todos estos experimentos que hacen, estos estudios, y en un principio no se creen, ya después con el tiempo se van comprobando, ¿no? Con Elizabeth Kubler-Ross fue al revés. Ella con lo que empezó parecía que todo era una metodología científica aceptable en la comunidad científica, ¿no? Después de ella empezó a, vamos a ponerlo así, a desprestigiarse ante los ojos de la ciencia con nuevas situaciones que empezó a meter, por ejemplo, esto de que hay más allá de la muerte y todo eso fue cuando ellos dijeron, no, hasta aquí, ¿no? Pero ella no empezó así, ella empezó más bien siguiendo una metodología científica, hacía apuntes, hacía reportes, llevaba seguimientos, hacía estudios longitudinales, etcétera. Entonces, todo eso le estaba dando un gran prestigio y por eso ahí se fundamenta, vamos a ponerlo así, las corrientes actuales se fundamentan en los principios, vamos a poner, no en los principios así como metodología, sino en las épocas en las que empezó a estudiar Elizabeth Kubler-Ross lo que es la tanatología. Ya después lo que viene lo hacen a un lado.
no, esto ya no cuenta, ¿sí? Lo primero que, sus primeros trabajos son los que cuentan, lo después ya no, ajá. Eso es lo que hacen dentro del círculo de la ciencia, ¿sí? A diferencia de la gran mayoría que empiezan con cosas medio extrañas, abstractas, no se pueden comprobar, y ya con el tiempo se van comprobando, ah, no, pues sí, tenía razón. Ella fue al revés, ella empezó con ¿no? cosas comprobables, vamos a ponerlo así, que eran aceptadas en la ciencia y después se fue hacia lo místico, ¿no? Vamos a hablar del pensamiento mágico, todo eso. Claro, porque también ahorita me está viniendo a la mente otro autor que también es controversial, en el caso de Bert Hellinger, ¿no? En las constelaciones familiares, en donde Sí, efectivamente en un tiempo, soy sincero, en la carrera de psicología nos hablaron mucho de las constelaciones y que probablemente era el futuro de la teoría sistémica y que le iban a meter mucho, y después pareciera como que se empezaron a alejar de eso, ¿no? sí. Y yo me metí un poquito más al porqué de eso, a ver Hellinger, y pues es que este cuate ya empieza a hablar de métodos en donde casi casi él adivina, ¿no? O sea, en donde conozco personas que han ido a sus conferencias y literalmente te dicen, no, no me digas por qué vienes, yo te lo voy a decir. Y empieza a adivinar, Mm, literalmente. Y por este tipo de metodologías es que a Bert Hellinger se le ha catalogado también como que está fuera de lugar, pero las constelaciones familiares no podemos negar de cómo han beneficiado a la teoría sistémica, ¿no? Y nada menos creo que hasta en el ámbito tanatológico influyen un tanto, en el sentido de que pues todos tus antepasados, todas las personas que estuvieron detrás de ti, de algún modo tienen una influencia en tu persona, ¿no? En esto que vives actualmente, en tu presente. Digo, yo a mí me tocó ver ir en una ocasión a una constelación. No fue constelación como tal, pero todas las energías que se mueven en ese lugar, o sea, en donde nos pusieron a nosotros así en forma de triángulo así, y la persona hasta adelante era, digamos, ¿qué será? La actualidad, ¿no? Era la persona en el presente, y hacia atrás mm, empezaban a poner que al papá, que al abuelo, que al bisabuelo, que al tatarabuelo, y nos hablaban de que habían 500 años ahí en ese presente, claro, o sea, estábamos hablando un poquito de fantasiosamente, porque los de atrás representábamos a los tatarabuelos y demás, pero la energía que se sentía sí era como que las personas que estamos en la actualidad a veces no tomamos en cuenta todo eso de dónde venimos, ¿no? Y es la parte que yo rescataba, en donde yo decía, oye, sí es cierto, no nos hemos dado cuenta de que no somos nada más el presente, sino también todo lo que quisieron nuestros antepasados, ¿no? Las expectativas que tenían ellos de nuestros papás, antes de nuestros abuelos, y al final de cuentas todas esas cargas, cómo nos terminan influyendo en nuestro presente, porque muchas veces nosotros estamos cumpliendo expectativas que no sabemos de quién son, pero si le indagamos poquito, pues terminan siendo de un tatarabuelo, ¿no? Cosas que quiso alguien en el pasado y que mm, nosotros estamos terminando de hacer sus tareas, ¿no? Y en ese aspecto, no sé, ya también para irme metiendo a la tanatología como tal, yo la he escuchado, bueno, la parte que yo he escuchado, colega, es eso que dices tú, que busca, bueno, antes buscaba un poquito lo de cerrar duelos, he escuchado el término de que habla de muerte, pero también habla de vida, ¿no? Entonces en ese aspecto también sí, veo que es mucho el que no te consideres que estás pasando, o sea, si estás pasando por un mal momento, no consideres que eso lo es todo, sino que también te puedes dar cuenta de que a partir de ese mal momento que estás viviendo, pues pueden venir mejores momentos o empiezas a encontrar el sentido, ¿no? Como decía Víctor Frank, empiezas a encontrar un sentido a tu vida que no es el presente que estás viviendo, porque en el presente te está yendo mal, sino que si tú ves así como hacia a lo lejos, pues verás que tú tienes varias características que en un futuro te van a hacer sentir bien, ¿no? Y pues, tienes que agarrar de eso, de la esperanza de tener un futuro más adelante, que tal vez no es el actual, pero que en el futuro te va a ir bien o que por lo menos vas a tener la posibilidad de ser libre, ¿no? Porque ellos manejan mucho el término de ser libre, ¿no? Por la cuestión de que dicen que les tocó el tema de los, ¿cómo se llaman? De los campos de concentración. ¿Me puedes platicar un sí. poquito de esa parte de la historia? Sí, claro, mira, retomando a Víctor Frank, pues obviamente su obra, ¿no? Por decir base, ¿no? El hombre en busca de sentido,
pues menciona precisamente esa parte, ¿no? A lo mejor uno ya en la terapia y todo eso lo lleva uno a los enfoques de que las personas se planten objetivos, se planten metas, pero pues obviamente deben de trazar un plan de trabajo para llegar a ese objetivo o a esa meta, ¿no? Algo que se maneja mucho en la tanatología, que a lo mejor aquí cabe mencionar que la tanatología, digamos, puede manejarse de dos maneras. La tanatología en general es una disciplina, o la vamos a entender como una disciplina integral, porque sí, definitivamente integra muchos conocimientos y muchas herramientas, que estudia los fenómenos psicológicos y sociales que se generan en torno a la muerte y a la pérdida, ¿no? Hablando de pérdidas significativas, ¿no? No, se me perdió una pluma y ya necesito un tanatólogo, obviamente no, ¿verdad? Pero sí, Ok. en pérdidas bastante significativas que obviamente generan conflicto emocional en la persona. Pero también hay algo que llamamos tanatología clínica, que esta es la que brinda atención directa al paciente, ¿no? Y a los seres allegados en sus procesos de duelo, por la pérdida que sea, ¿no? Promoviendo la salud mental. Aquí viene algo bien importante que se maneja en psicología o que se está intentando hacer ahora. Normalmente cuando hablamos de salud mental, no sé si te has dado cuenta cuando ves una conferencia, una plática, algo así, el tema es salud mental y terminan hablando de puros trastornos mentales, es decir, de lo contrario, ¿no? Y es que está Sí. el trastorno esto y hablan de todo menos de la salud mental. En tanatología se hace ese enfoque. Y hay algo bien importante aquí que vamos a manejar, ese concepto tan importante que se le llama trascendencia. Ajá. En tanatología, cuando utilizamos ese concepto de la trascendencia, es decir, hacia dónde vamos a ir, lo que vamos a dejar, lo que podemos hacer hoy en el presente, pero como dices, ahorita en el presente que es tan difícil, tan doloroso, en el que estoy sufriendo, pues como que no tengo buenas expectativas hacia futuro, ¿sí? Aquí hay que identificar que, por ejemplo, cuando hablamos de Elizabeth Kubler-Ross, ella nos maneja 5 etapas del duelo, pero entre esas 5 etapas del duelo, la cuarta, ahorita me voy a enfocar en la cuarta, que es la de la depresión, no habla de una depresión clínicamente diagnosticable, ¿no? Sino habla de una depresión en la que la persona se encuentra en un estado anímico muy bajo, entonces ahí es donde entra el tanatólogo, por decirlo así, y lograr nuevas expectativas, ¿no? Ver que esta persona tiene todavía un futuro, pero no como cuando llegamos, échale ganas y mira, la vida sigue, la vida continúa y todo ese tipo de frases que se utilizan que según queremos ayudar y más bien hacen más complicado el duelo a la persona, ¿no? Ahora, en cuanto a la trascendencia, a una persona que está viviendo un duelo, le tenemos que hacer ver que esta persona ha sido capaz, es decir, nos vamos al pasado de esa persona y, y aunque pareciera algo que puede ser contradictorio o que puede generar una situación más compleja, no lo es en la práctica, que es que se acuerde de momentos complicados que ha vivido y que ha superado, ¿sí? Por eso primero hacemos una historia clínica, ¿no? Una serie de entrevistas al paciente para saber toda su historia, porque de ahí nos vamos a agarrar los elementos para trabajar el presente y obviamente que vea un futuro con porvenir, que vea un futuro que le espera plenitud, que le espera felicidad, que es capaz todavía de vivir muchas cosas buenas, ¿no? Adelante. Entonces, una vez que sabemos la historia de esa persona, nosotros agarramos esos aspectos donde, mira, ¿te acuerdas cuando me platicaste de esto y de esto, que lo sufriste, lo viviste así, y que también pensaste que no ibas a salir adelante y lo lograste? Ah, bueno, pues eso lo agarramos y lo ponemos en el presente y ayuda mucho. Ajá. E incluso nos podemos ir hasta ejemplos muy básicos como, imagina si un bebé o un niño de 1 año que empieza a aprender a caminar se cae y pensara como pensamos ahorita, ya no se vuelve a parar, ajá, se queda ahí acostadito para no volverse a caer, ¿no? Y así podemos poner un montón de ejemplos, pero la gente empieza a razonar. Y esta es la parte importante donde decimos que la tanatología es integral porque agarramos del psicoanálisis, agarramos del enfoque cognitivo, del enfoque conductual, del enfoque gestáltico, del enfoque humanista, de donde podamos, ajá, porque de lo que se trata es que esta persona es una persona integral, es decir, necesita integrar muchísimas situaciones
y yo no me puedo poner ahí con mis prejuicios, no, es que el conductismo es el que va a ayudar aquí, ni el psicoanálisis, ni el humanismo, ni la gestal, el conductismo. O uno como psicoanalista, no, las demás corrientes aquí no funcionan, solo el psicoanálisis, no. La idea es que la psicología se haga integral, que ocupe todas las herramientas, todo lo que tiene la psicología, ¿no? Con los distintos enfoques. Entonces aquí viene algo bien importante que se maneja como la terapia emotivo-racional, ¿no? En la que manejamos un balance o se trata de balancear entre las emociones y la razón. Cuando llega una persona al consultorio, normalmente va a llegar emocionalmente inestable. Cuando nosotros le ayudamos a razonar, incluso a veces hasta con el proceso ¿quién era Sócrates? Creo que utilizaba la mayéutica, ¿no? De Sí. pregunta y respuesta. De alguna manera, ¿cuánto tendrá Sócrates que vivió, ¿no? ¿No? Sí. Estamos hablando de siglos atrás, ¿no? Casi, casi hasta de milenios. Bueno, pues él ya utilizaba este recurso, ¿no? Vamos a preguntar y a contestar, preguntar y contestar. Es lo que hacemos con un paciente también, para que él empiece a razonar. ¿Por qué? Porque normalmente una persona que logra razonar desde adentro, que genera ellos sus conceptos o se da cuenta que tiene ese conocimiento, va a ser algo que le ayude más, va a ser más propicio para que salga adelante, que si yo le digo, mira, es que es esto y esto. También funciona porque nosotros tenemos también ese peso en el paciente, como decías hace ratito, que también es un tema que puede dar para otra plática bastante extensa. ¿Cómo influimos en las personas y a veces no nos damos cuenta del peso que tenemos en otras personas, ¿no? Para nosotros lo vamos a manejar así, pero en realidad profesional y éticamente no lo manejamos así, pero así se podría ver, que es un paciente más, ¿no? Ya mi paciente lo atendí, salió adelante, qué bueno. O tengo otros pacientes que atender, pero no, en realidad cuando nosotros hacemos conciencia de lo que generamos en los pacientes, vemos que utilizamos este concepto, trascendemos, de lo que hemos ayudado a esta persona. A lo mejor yo le di unos conceptos, unas técnicas alternativas, otras que se fue generando el mismo paciente y su vida sigue, al igual que la del psicólogo, o del tanatólogo, del terapeuta, su vida sigue. Lo mismo que el médico, ¿no? Cuando hace una operación de corazón y salva a una persona, pues la vida del médico sigue, pero la del paciente cambia, en ese sentido, y ve a esta persona como la que le salvó la vida, como la que la rescató emocionalmente, etcétera, ¿no? Que a veces Claro. nosotros no hacemos tanta conciencia de eso. Claro, a mí me gustaría, por ejemplo, mencionar el concepto de Moreno, ¿no? Donde dice que la terapia en sí es darles un beneficio secundario a las personas a las que atendemos. Sin embargo, la psicología, como tú bien lo dices, sí busca esa influencia, ¿no? Esa influencia de algún modo, aunque muchos en psicoanálisis, las diferentes posturas, llegan a lavarse un poquito las manos, ¿no? Y a decir, es que sí influimos, pero mínimamente, ¿no? O yo he escuchado ya el psicoanálisis ya como más lacaniano, donde Ujú. dicen, no, no influimos, casi no influimos, por eso ni les hablamos, ¿no? Sí, Pero sí, sí, sinceramente, que ahorita que lo mencionaste, nuestra incidencia dentro de la terapia, y yo siempre me lo cuestiono y me lo pregunto, si tengo que tener un rol activo en el sentido de que sí pretendo que vaya hacia algún lado el paciente, el cliente, nosotros le llamamos clientes, sí, porque de algún modo ellos al estar pagando una terapia, yo sí tengo el concepto de a dónde quiero llevarlo, que es a salir del problema que está viviendo. Y siempre yo me establezco como psicólogo, como profesionista, me establezco un estándar social, que es, ok, ellos están en la parte de abajo porque están tristes. Ajá. Hay un estándar social en medio de un estado de ánimo en donde hay que estar normalizados, y por decir alguna cosa, normalizados en el sentido de una persona equilibrada, ¿no? Una persona equilibrada que no está ni triste, ni tampoco está súper feliz, que es el lado contrario, no está súper feliz y haciendo fiesta ni nada. Y mi misión cuando viene una persona que está triste es llevarla por lo menos al equilibrio. Ajá. ujú, Entonces, todas mis terapias que yo tengo con un
cliente van enfocadas a tratar de que se esté yendo al equilibrio, ¿sí? De que efectivamente nosotros como terapeutas humanistas tratamos de que se agarren de sus redes de apoyo, que tengan cercanos a los familiares, ajá, que en un momento dado si están viviendo una pérdida, pues como dices tú, que se den cuenta que efectivamente han superado, en otras ocasiones han superado otras cuestiones que consideraban hasta imposibles. Y con esto nosotros estamos reforzando esa capacidad de la persona de decir, ah, yo puedo con esto, porque en el pasado pude con otras cosas. Ajá, y a veces este es un proceso que nuestra influencia, nuestra incidencia, que qué bueno que tocaste el tema, termina o termina siendo un acompañamiento psicológico, lo que le llamamos el acompañamiento psicológico, porque es como, pues, voy a hablar metafóricamente, ¿no? Pero es como tomarlo del hombro y decirle, vente, yo te acompaño, vamos a salir adelante juntos. Pero en realidad, en mi caso particular, yo sí promuevo mucho que el paciente lo haga por sí mismo, porque si yo le llego a resolver cosas, pues ¿qué crees? Al rato va a regresar a decir, oye, te equivocaste porque lo que me dijiste que tenía que hacer, pues no me salió bien, ¿no? Entonces, siempre los motivo a que ellos tomen sus propias decisiones, a pesar de que les doy muchas propuestas, a veces les doy 5, 6, 7 propuestas, las cosas posibles por hacer, pero a final de cuentas siempre le digo, ¿sabes qué? Es tu decisión tomar una de estas o tomar una decisión tuya que tú, en base a lo que yo te dije, tú al final resolviste tomar una decisión tuya, propia. Ajá, las mías nada más fueron propuestas, pero a final de cuentas tú tienes la decisión de hacer lo que quieras. Me pasa mucho con las parejas, Sí, colega, que de repente les digo, es que están tres opciones, ¿no? Una se van con los suegros, ¿no? Otras se van ustedes a rentar solos y otras se separan, ¿no? O sea, mm, por decir algo, ¿eh? Porque generalmente no les hago esa propuesta, pero de repente les digo, pero les haya dicho yo lo que les haya dicho aquí en terapia, mucha gente me ha sorprendido, pero saliendo de aquí la terapia, se van y se vuelven a juntar. O saliendo de la terapia, salen y se separan. O sea, eso ya no es una cuestión que yo decida. La gente saliendo de mi puerta terminan haciendo lo que se les da la gana. Y perdón a veces por decir esas palabras, ¿no? Pero siempre lo hago con la intención de que ellos sí tomen sus propias decisiones y que no crean que les vamos a totalmente resolver la problemática que están viviendo, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí me dio gusto que utilizaras ese concepto porque a veces muchos psicólogos no se atreven a decir que sí influimos, por lo menos durante la hora que están con nosotros, terminamos teniendo una influencia. Nada más que esa es una responsabilidad muy grande que muchos psicólogos prefieren decir que no lo hacen, ¿no? ujú. Pero qué bueno que lo tocaste, ¿no? ¿Quieres mencionar algo respecto a esto, colega, o nos vamos a otra temática? Sí, mira, nada más esta parte de la terapia de pareja es bien interesante porque así como mencionas que salen y hacen, pues toman sus decisiones, un punto fundamental de la terapia es que ellos se hagan responsables de sí mismos, ¿no? Que se hagan responsables de sus reacciones, de sus conductas, de sus pensamientos, de sus sentimientos. No que estén responsabilizando siempre a alguien más, ¿no? Ese es un punto importante que se maneja en terapia. Obviamente no llegan y le decimos, es que tú te tienes que ser responsable de lo tuyo, ¿no? Eres muy irresponsable. Jamás les vamos a decir algo así. O, por ejemplo, tú que manejas la terapia de pareja, no es así como de que doctor o psicólogo por tu nombre, ¿no? Eh, ¿Tú cómo ves? ¿Nos separamos o no? Así como que uno tome esa decisión por ellos, ¿no? Entonces, cuando Claro. viene esta parte que tú mencionas, de a ver, hay estas alternativas, ¿no? Que se separen, que se queden juntos, que se queden con los suegros, que se queden con rentando, que busquen una casa para ustedes si la quieren. Hay varias alternativas, pero al final de cuentas va a ser decisión de ellos. Y esa es la parte Claro. que también tenemos que manejar y promover en el paciente, pero no por estar haciendo responsable al paciente de sus decisiones, de las alternativas que va a tomar, etcétera, uno deja de ser responsable también, ¿no? Así como dices, ¿no? Pues yo aquí, como Poncio Pilatos, me lavo las manos y pues ellos fueron los que tomaron esa decisión. No, uno también
tiene la responsabilidad de llevarlos a que tomen las mejores decisiones en base a los pros y los contras que tienen de cada decisión que puedan tomar, ¿no? Porque nada más está esta y esta, ok, eligen esta, bueno, de esta pues salen otras tres más, ajá, ¿cuál van a elegir? Ahora hay estos pros y hay estos contras, de acuerdo a su estilo de vida, a su dinámica, a su personalidad, a su forma de ser, a su historia y a un montón de cosas que envuelven todo ese contexto, ¿no? Pero sí es bien Claro. interesante todo esto. Oye, yo quería tocar el tema, si me lo permites, Claro. colega. Tú hace rato que mencionaste el cómo es una sesión terapéutica tanatológica, ¿no? Que lo mencionaste. Yo me cuestioné algo que a mí me ha llegado siempre, o que yo mismo cuestiono, te soy sincero, que es, ya nos comparan, a nosotros como psicólogos, ya nos comparan con los tanatólogos y dicen, la gente que nos llama nos dice, no, es que yo estoy buscando un tanatólogo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en mi caso, que manejo la psicología humanista, pues como tú mismo lo dijiste, tratamos muchas temáticas muy similares a la tanatología, ¿no? Ujú. Porque pues, el sentido de vida, el cerrar ciclos y demás son muy de la teoría humanista. Pero en ese aspecto a mí me choca a veces un poco eso, que me digan, no, pues es que buscamos un tanatólogo. Te soy sincero, si en este caso el tanatólogo fueras tú, yo lo super recomendaría, ¿no? Porque aparte de, tienes toda esta experiencia psicoanalítica, cognitivo-conductual, todo lo que me has dicho de la parte humanista, pero no recomendaría en este caso a muchos tanatólogos que conozco que ni siquiera son psicólogos de base, ¿no? Que pueden ser contadores, administradores y tomaron un diplomado en tanatología y ya nos, por decirlo de algún modo, porque pues tampoco es tanto así, y ya nos andan hasta robando pacientes, ¿no? Como Y los aparte con la desplazan. cuestión, sí, con la cuestión hasta de falta de ética, ¿no? Porque al final de cuentas no es su carrera base la psicología. Y entiendo en toda esta metodología que dijiste de cómo tratar a un paciente desde la tanatología, tocaste la terapia racional emotiva y tocaste otras bases que desde luego te fundamentas por ser psicólogo, pero que hay que poner sobre la mesa esto, ¿no? O sea, un psicólogo tiene muchas bases para atender y para llevar a buen puerto a su paciente, pero la tanatología como tal podrá tener, no sé cómo sea, ¿eh? Yo te lo pregunto a ti, Sí, ¿cómo sería una sesión con un tanatólogo que si tú quieres en este aspecto no tuviera las bases como tú como psicólogo o a ustedes en un diplomado de tanatología si les llegan a decir, oye, no por haber tomado el diplomado puedes dar terapia? No sé si de alguien les diga eso, ¿no? O en realidad terminando el diplomado les digan, ¿saben qué? Ya todos pueden abrir su consultorio aunque no sean psicólogos. Yo no sé, yo me cuestiono eso y a veces me lo pregunto porque nunca tomé un diplomado en tanatología porque consideraba precisamente, cuando conocí la tanatología, consideraba que muchas de las bases son muy humanistas, ujú. pero en ese aspecto yo a lo mejor hasta te pregunto algo, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre la tanatología, tú que también tienes bases humanistas, y el humanismo? Porque si en un dado caso yo en esta plática veo que debo de tomar el curso de tanatología, pues lo tomo, ¿verdad? Porque a lo mejor me hacen falta algunas cosas para entender efectivamente el concepto más de la tanatología. Igual me podrías aclarar a lo mejor algunas dudas con estas preguntas, colega. Sí, claro. Mira, de entrada, un psicólogo, vamos a poner qué es lo que estudia la psicología, ¿no? Vámonos al aspecto clínico, que es donde yo me manejo, donde he estado por un poquito más de 20 años, como psicólogo, y después nos vamos a la parte de tanatólogo como 10 años aproximadamente. ¿Qué estudia y qué trata un psicólogo? Estudia el pensamiento, digamos, estas son las bases, ¿no? El pensamiento, los sentimientos, las emociones, las conductas y el comportamiento humano, ¿ok? Esas son las bases de estudio o son, digamos, el material de estudio de la psicología en general. Ahora, dentro de todo eso, cuando hablamos, por ejemplo, de estas cinco conceptos que ahorita acabo de mencionar, nos vamos al punto de las emociones, que normalmente es mi punto de partida. Ajá. Cuando yo veo que una persona llega y ya se siente muy mal, etcétera,
siempre trato de aterrizarlo en sus emociones, primero, antes que nada. De hecho, así empiezo también el diplomado de tanatología, salvo en alguna situación que me pusieron las emociones hasta en el quinto, no, en el cuarto módulo, y dije, ah, caray, como que está medio complicado porque tenemos que, desde mi perspectiva, empezar aquí, ¿no? Bueno, entonces, como psicólogo te puedo decir, tratamos lo que son pensamientos, sentimientos, emociones, conductas y comportamiento humano, y todo lo que pueda rodear a estos 5 conceptos importantes o fundamentales del estudio de la psicología humana. Ahora, cuando nos vamos al aspecto de la tanatología, nos vamos a cerrar al aspecto de las pérdidas, ¿sí? A lo mejor podríamos decir, bueno, es que normalmente todos los pacientes que llegan es porque están sufriendo un tipo de pérdida, ajá. Desde la pérdida de su salud, pérdida de estabilidad emocional, tan solo con eso, de la pérdida de la estabilidad emocional, pues ya le corresponde entonces a un tanatólogo, pero no, en realidad el tanatólogo, su principal materia o material de trabajo es la pérdida por un ser querido, por medio de la muerte. Eso es lo principal y de la salud, ¿no? En el aspecto fisiológico, es a donde se cierra el aspecto de la tanatología. Cuando va una persona al psicólogo porque perdió el trabajo, también es una pérdida significativa. Sin embargo, ahí más que el tanatólogo se apoye de la psicología, el psicólogo podría apoyarse un poquito de las fases del duelo. Esa es la, digamos, la diferencia, ¿no? Así como que perdí un ser querido porque falleció y estoy muy mal y me estoy sintiendo cada vez peor. Entonces sí, lo ideal sería acudir con un tanatólogo, pero también pueden acudir con un psicólogo y el psicólogo los puede sacar adelante, ¿sí? Porque aquí lo que vamos a diferenciar también es los tipos de duelo que hay, ¿sí? Hay un duelo que le decimos el duelo normal. El duelo normal es el que puede tratar una persona sin acudir al psicólogo ni al tanatólogo, sino que va a ir procesando ese duelo, va a ir pasando por sus fases poco a poquito y podrá ir superándolo. Porque la realidad es que la mayoría de la gente no acude al psicólogo ni al tanatólogo. Si no acuden al psicólogo, menos al tanatólogo. Entonces, la mayoría de la gente se recupera, ¿sí? Pero dentro de esa parte de que podemos considerar al duelo como normal, hay ciertos rasgos o ciertas características que empiezan a crecer y empiezan a influenciar en las otras áreas de esa persona, y entonces empezamos a hablar del duelo de riesgo. Cuando hay un duelo de riesgo es cuando se sugiere que puedan acudir al psicólogo o al tanatólogo, entendiendo al tanatólogo como el especialista, pero un psicólogo puede tratar también perfectamente el aspecto emocional de esta persona, ¿sí? Cuando ya vamos a la parte del duelo patológico, es decir, ya no es un duelo normal, esto ya duró más de 3 meses, más de 6 meses, y en lugar de ir, eh, van bajando todos esos estados anímicos y se va estableciendo la persona, retoma sus áreas, sus otras áreas, etcétera. En lugar de eso está pasando lo contrario, entonces esta persona se está dirigiendo a un duelo patológico, ¿sí? Y un duelo patológico sí ya es importante que lo atienda un tanatólogo. A lo mejor el psicólogo general ya no va a poder porque ya no va a tener las herramientas. ¿Por qué? Pues porque el tanatólogo se especializa en los procesos de duelo. El psicólogo en general no. Y ese sería a lo mejor el punto clave aquí, el proceso de duelo. Un psicólogo puede tratar el aspecto emocional, pero ya enfocarse de lleno a un proceso de duelo patológico, a lo mejor un psicólogo general ya no lo haría, un tanatólogo sí. Claro, y a lo mejor en ese aspecto sí es donde entraría, pues es que sí, en mi asociación que tengo, colega, sí tuvimos como varias capacitaciones tanatológicas. De hecho, estuvimos colaborando por ahí con una, acá en Morelia hay una institución de una funeraria, la funeraria Santa Cruz, y estuvimos colaborando ahí, efectivamente dando hasta pláticas psicoemocionales, de tanatología y demás, de duelo, de muerte, de cierre de ciclos. Y es donde sí, o sea, tienes razón, en ese aspecto nosotros tuvimos una capacitación del tema tanatológico. Desde luego, sí, un psicólogo general que nunca ha tocado esta temática, pues le costaría mucho trabajo. Y es donde sí entiendo y creo que sí me aclaraste muchas dudas
respecto a este tema, ¿no? De que no cualquiera psicólogo lo podría atender. Y ahí también te platico algo y a lo mejor me podrías ayudar porque esta pregunta la tuve desde que estaba haciendo mi servicio social, ¿eh? Porque como yo hice mi servicio social en el hospital infantil de la ciudad de Morelia, y de repente la psicóloga a cargo que yo tenía, pues de repente me dijo un día, ¿sabes qué? Pues te toca dar a ti la noticia de que los niños se murieron porque yo trabajaba en el área de neonatos, o ahí estaba en el área de neonatos. Y te soy sincero, en ese momento, yo saliendo de la carrera, sí fue así como que yo, ¿por Sí, qué, no? sí, no, Y no. en ese momento, y sin ninguna capacitación precisamente, y efectivamente yo iba a empezar a hacer esas noticias, iba a dar esa noticia, pero yo mismo tenía pues mi propio trauma, ¿no? Porque yo hace años a mí se me había muerto un hermano, ¿no? Un hermano y efectivamente en un hospital. Entonces yo es como que la verdad es que sí le sacateé un poquito y sí le dije, oye, pero pues yo no me considero ni capacitado ni considero ser la persona que tenga que dar esa noticia, ¿no? Entonces ya como que me dijeron un poquito como que no, entonces no, y ya más bien me pusieron a dar pláticas ahí en el hospital. Pero la verdad en ese momento cuando me hicieron esa petición, pues sí, o sea, me di a la tarea como todo profesional de buscar cómo lo tenía que hacer y demás. Años después fue que me llegó estas capacitaciones de tanatología, pero yo te pregunto, ¿no? Si hubiera una forma de dar esa noticia, pues no sé, desde la tanatología cómo tendría que ser, ¿no? Y no sé si esa correspondencia nos tocaría a nosotros como psicólogos en un hospital o le toca al médico o a quién le toca, ¿no? Ujú. Porque al final de cuentas pues, yo he visto y la manera fría en que lo han dado y he escuchado muchas veces decir esa frase, ¿no? De pues se murió el paciente o cosas así y la verdad es que termina siendo muy frío, ¿no? Pero si nos vamos ahí a mover un poquito los hilos de las profesiones, pues pareciera que el psicólogo sí es a una persona que le pudiera tocar dar esa noticia, más si ya está sin interconsulta, ¿no? Pero no sé, te cedo la palabra para ver quién tendría que dar esa noticia, colega. Sí, bueno, mira, tú definitivamente en ese entonces no debías de haberla dado porque hay algo bien importante en la ética profesional, que también reconozcamos, y esto es importantísimo, que debemos reconocer nuestros límites, ¿sí? Cuando reconocemos nuestros límites, obviamente pareciera que podemos dejar a la persona ahí a la deriva, pero no. A lo mejor aquí por con tal de entrar en una situación, qué bueno que tú hiciste esa observación, ¿no? A la persona que te pidió eso, así como yo no creo ser esa persona. Ajá. Sería incuestionable, ¿no? ¿Por qué te dijo a ti? ¿Por qué no lo dio esta persona, ¿no? Para empezar, pero bueno, ya son otros temas. El punto está aquí, vamos a partir de esto. Como profesionales debemos de tener una ética y dentro de la ética manejamos las limitantes que llegamos a tener porque si no, entonces vamos a caer en el lado de la soberbia y cuando un profesional se vuelve soberbio, está destinado a fracasar tarde o temprano, ¿verdad? Más temprano que tarde. ¿Por qué? Porque esa soberbia pues va a nublar y voy a creer que soy capaz de manejarlo todo. Y como psicólogos que somos, también tenemos nuestros puntos emocionales frágiles y debemos de tenerlos bien detectados para que si llega una persona con ese tipo de situación, podemos decir, no, yo ahorita no soy la persona capacitada para poder atender a este paciente o en tu caso a este cliente, ¿no? Porque Sí. sabemos reconocerlo desde ahí de entrada, ¿no? Ahora, ya cuando nos vemos en ese contexto que planteas y, bueno, me mencionaste que murieron unos bebés, ¿no? Ya no es uno, sino no sé cuántos. Ajá. Ahí ¿Y morían el por qué? constantemente los bebés, algunos bebés morían muy Ah, ok. frecuentemente. Sí, Ujú. yo como que entendí que era una situación así como de que murieron ahí varios bebés al mismo tiempo. Dije, ay, caray, está fuerte, ¿no? Pero no, cada que moría un bebé, ¿no? De entrada, el médico es el que puede diagnosticar cuál va a ser. Sabemos que como profesionales de la salud tenemos lo que es el diagnóstico, lo que es el pronóstico y lo que es el tratamiento, ¿no? Son esos tres conceptos básicos para trabajar con un paciente. Entonces, cuando un médico ve que este bebé tiene pocas posibilidades de vida, ahí es cuando entra en acción ya sea el psicólogo o el tanatólogo. Ajá.
A lo mejor no vamos a diferenciar, no, aquí el tanatólogo es el que es el especialista. No, también un psicólogo puede manejar las emociones, ¿sí? Entonces, si se prevé un final difícil o como diríamos en el ámbito clínico, un pronóstico desfavorable, entonces debemos empezar a trabajar esa parte, ¿sí? Es como decimos, a lo mejor en el comercio, a lo mejor aplica un poquito, ¿no? Entendiendo las diferencias. Ajá. Eh, yo sé que esto a lo mejor no lo voy a vender, entonces empiezo a planear con otros lados donde moverme para poderlo distribuir o cosas por el estilo, ¿no? En el ámbito comercial, ¿no? Pero aquí en el ámbito de la psicología, de las emociones, de cómo va a tomarlo esa persona, debemos de tomarnos a la tarea de conocer a los familiares o a los papás de ese bebé. Ajá. No es nada más como de estar checando ahí al bebé y el bebé y el bebé. Aquí es yo creo que uno de los primeros errores que se comete en el ámbito clínico. El paciente, el Claro. paciente, el paciente, el paciente, ¿no? Y peor aún, el paciente de la cama 32, porque el paciente de la cama 32 y ya se vuelve el paciente de la cama 32, en lugar de decir el paciente Jorge, el paciente Raúl, y a ver Raúl cómo va, etcétera. Tratarlo Sí, como lo manejas persona, tú, ¿no? ajá, humanísticamente. Ajá. Ujú. Entonces, desde ahí vienen los primeros errores, ¿no? Que van a ir marcando que cuando demos la noticia, eso se vuelva un hoy express y explote en nuestra cara. Entonces, si nosotros vamos previendo esos pequeños, entre comillas, detalles, vamos a ir preparando y nos vamos a ir preparando para que si llega ese desenlace trágico, ajá, que sería la muerte de un bebé en este caso. Ahora, cuando nosotros vamos conociendo a los papás de ese bebé, al conocerlos vamos a saber en qué momento podemos darles la noticia, ¿sí? Porque no nada más es del bebé, el bebé, y de repente, ahí están los papás, diles. Ajá. Llegamos y no sabemos si no han comido, o sea, ya llevan ahí un día sin dormir, y cosas así que van a generar que se desencadene una serie de síntomas y signos en esa persona y el shock de haber perdido a su bebé. Ujú. Todo eso se tiene que contemplar. Entonces, al mismo tiempo que se hace lo necesario para que este bebé pueda salir adelante, también se contempla cómo están los pacientes, los familiares, ¿no? En este caso, los papás del bebé, y poderles pedir, mire, vaya a descansar, aquí nosotros estamos en tratamiento con su bebé, etcétera, ¿no? Generar que ellos estén lo mejor posible dentro de la situación, en la manera de lo posible. Ajá. Todo eso. Ahora, Claro. llegando al punto en el que fallece el bebé, pues entenderíamos que ya hubo una preparación para que estas personas empiecen a asimilar la posibilidad de que su hijo puede morir, ¿sí? Y no es así como generarles una expectativa, no, mire, estamos haciendo lo necesario y su bebé va a vivir, usted puede estar tranquilo, su bebé, dentro de una semana ustedes ya están con su bebé en su casa, pues jamás, ajá. Y los médicos se protegen muchísimo, a veces hasta de más en ese sentido. Pero llega el momento en que tengo que dar la noticia de que este bebé falleció. Yo ya sé que esta persona ahorita está en un momento de mucha inestabilidad emocional, está en un momento de impotencia porque quisieran entrar y dar la vida por su bebé, pero no pueden, están ahí. Entonces llegamos y lo primero que tenemos que hacer es ver cómo están estas personas. Ajá. Acercarnos a esa persona, pero de manera humanista, ¿sí? Es decir, sabemos que esta persona no nada más es el papá del bebé de la cama 32, sino es un ser humano y que la noticia que le vamos a dar va a sufrir. Entonces, en ese momento nosotros nos acercamos a esta persona de la manera más cálida posible, sin llegar al abrazo ni nada por el estilo, porque eso nos puede llevar a otras complicaciones, ¿no? Entonces, llegamos con esta persona, lo primero que debemos de ver es saber cómo está, pero también le preguntamos cómo está. Ajá. La respuesta es, pues, estamos aquí con el pendiente, cómo está nuestro bebé y todo esto. Entonces, en ese momento, pues tenemos que decirle la noticia. Mire, pues Claro. lamentamos decirle que su bebé no soportó lo que haya estado viviendo ese bebé. Ajá. Pero no utilizamos, si te fijas, no utilizamos la palabra muerte, ¿sí? Pareciera que es un detalle ahí de utilizar o no una palabra, pero eso hace gran diferencia. De entrada no utilizamos la palabra muerte. Ajá. Entonces, esta
persona no recibe el trancazo así directo. ¿Por qué? Porque sabemos que esta persona lo primero que va a hacer es negar la realidad. No, ajá, de mil maneras, ¿no? Cada quien a su manera, pero no lo van a aceptar en el momento, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizamos la palabra su bebé murió, su bebé acaba de fallecer, entonces todavía es más grande la situación. Ujú. Pareciera que no, pero aquí nos agarramos de lo que es la programación neurolingüística. Por eso te digo, es tan importante esa parte integral de agarrarnos de todo. Entonces, en la programación neurolingüística sabemos que el lenguaje influye demasiado en lo que pensamos. Y lo que pensamos influye demasiado en lo que interpretamos, y lo que interpretamos influye en nuestra reacción emocional. Entonces, si nosotros quitamos o descartamos la palabra muerte o fallecer o algo así, de entrada ya, ya no provocamos el shock que puede generar esa palabra, ese concepto que tenemos de muerte. Ajá. Entonces, pareciera que no, pero eso reduce significativamente el sufrimiento, ¿no? Entonces, de todas maneras va a haber esa respuesta de, no, mi bebé, no, ¿por qué? Y quiero entrar a verlo, ¿y dónde está? O quienes se van a leer, ustedes lo mataron, no lo atendieron, me lo tuvieron ahí horas, un montón de cosas que se pudieron haber previsto. Ajá. Entonces, no es cómo lo digo en el momento, sino es todo lo que voy a trabajar antes de, por si se da esa situación, y cuando se da la situación, saber que más que palabras utilizar, más bien qué palabras no utilizar. Ajá. Oye, Ese colega, ahí te quería hacer notar también la parte que a mí me tocó vivir ya posterior, ¿no? O sea, claro, ya teniendo la experiencia de haber estado 6 meses en este hospital, que ahí me tocó hacer mi servicio social. Y como a mí me tocado dar las pláticas, las que te digo, después entendí que esas pláticas pudieran ser precisamente preventivas. Y sí, efectivamente las temáticas que se tocaban ahí eran precisamente de sensibilización. Nada menos a mí me tocó un caso de un hijo de unos papás que tenía síndrome de Down. Entonces nosotros tocamos la temática del síndrome de Down en las pláticas. Y entonces eso nos abrió a lo mejor la puerta a poder platicar con los papás, ¿no? Que ellos pues traían esa preocupación, ya sabes que al principio piensan que el niño no es normal y cosas así, y tratamos de sensibilizar a esos papás sobre el conocimiento del síndrome de Down. Y con el tiempo, pues ya, de hecho yo terminé haciendo mi tesis respecto a la hospitalización y la parte del psicólogo en los hospitales y cosas así, pero claro, o sea, ya fue posterior a mi experiencia ahí haciendo mi servicio social. Cuando iba entrando, soy sincero, sí me agarraron como fuera de lugar, ¿no? Y aparte, adicional a esto, me tocó, y te platico yo, me tocó ver ya la experiencia de cómo, al final de cuentas, se terminó resolviendo y varias ocasiones en que se les tocó dar la noticia de muerte de un paciente. eh, la que tomó las riendas del asunto terminó siendo la jefa de enfermeras en ese momento, y ella, la verdad no sé si sea cierto lo que me mencionó, pero ella decía que ella estaba capacitada para, eso lo dejo a los papás, ya en la cuestión ya del duelo, como lo estaban haciendo, que ella estaba capacitada para fungir como sacerdote, como tipo sacerdote en una cuestión de muerte, y de hecho organizó todo para que hubiera una imagen presente y mencionó algunos rezos y les ayudó a los papás. Yo sinceramente considero que fue una manera muy adecuada. Ayudó a los papás a despedirse de su niño y mencionándole muchas frases como tú mismo lo mencionas, mencionando muchas frases de que no es un adiós, sino más bien él se va a otro lugar donde es más bonito y donde posteriormente nos va a estar esperando y que a final de cuentas es un trascender. Y la verdad es que dijo frases muy padres que a mí me dieron el entendimiento de que esta enfermera, la jefa de enfermeras, perdón, estaba muy capacitada para hacer esa labor. Entonces, de ahí fue que me tocó ir conociendo. Desde luego, esto que mencionaste tú también de ir conociendo a los papás y demás, después fue nuestra labor como psicólogos, donde efectivamente no llegando, sino más bien ya durante el proceso de estar en el servicio social, pues mi labor era estar cercano a los papás que estaban afuera, efectivamente esperando al niño,
y era tener ese acercamiento, ir y platicar con ellos de cualquier cosa, pero en su momento también hablar de emociones, ¿no? Y efectivamente diariamente ir y tener ese acercamiento y a veces nada más era estar ahí cercano y ya después ellos mismos nos preguntaban cosas o demás, ¿no? Pero la verdad que ese fue un aprendizaje muy, muy grande en el hospital, donde yo también veo mucho que a final de cuentas al psicólogo, o por lo menos fue la experiencia que a mí me tocó vivir, como que también se le menosprecia mucho su rol, ¿no? En su momento Sí. yo así lo sentí, porque a final de cuentas es algo que ellos le llaman interconsulta, que es donde interconsulta significa pues que está el médico, que está la enfermera, que está el psicólogo, que están por ahí los químicos, porque también hay químicos ahí, que seguramente están de otras áreas que se me han de olvidar, ¿no? Pero, probablemente, Ujú. pero que esto que le llaman interconsulta es que ya puede haber en un hospital diferentes profesiones que pueden ayudar a, pues, a sacar adelante a los pacientes, ¿no? En su defecto, tratar este tipo de temáticas de duelo y demás, pero que en ese momento que estaba yo, pues no se entendía muy bien. Y entonces, efectivamente, cuando a mí me llegaron a pedir opinión sobre ciertas cosas, sobre ciertos pacientes, los doctores, ¿no? Que me decían, oye, psicólogo, ¿y tú qué opinas de esto? Y yo tuve la mala fortuna por ahí de que me llamaba, o sea, yo sí, yo contestaba, afortunadamente, contestaba, pero después me llamó mi encargada, ¿no? La que era psicóloga a cargo, me llamó, me dijo, hey, ven para acá. Y me dice, ¿qué te preguntó el doctor? Y ya le dije, ¿no? Y le dije, no, pues yo le contesté esto y esto. Dice, no, cuando el doctor te pregunte cosas, no le contestes. Y yo, ¿por qué no? No, es que nosotros aquí nada más estamos para acompañar, pero no para dar nuestro punto de vista. Y ahí me llamó mucho la atención, porque efectivamente eso que le llaman interconsulta, pues se trataba de nosotros aportando nuestro conocimiento, ¿no? Entonces también entiendo que a lo mejor era nuevo, porque a mí me tocó hacer esta labor en 2009. Entonces pues yo creo que el psicólogo apenas iba llegando a los hospitales, ¿no? De hecho creo que mi tesis fue una de las primeras aquí en Morelia que tocaron esa temática del psicólogo en la terapia, ¿no? Entonces, pues sí entiendo el punto, ¿no? De cómo se va metiendo una ciencia o las diferentes áreas, la psicología a diferentes áreas, ¿no? Así ocurrió en la psicología del deporte, la psicología en diferentes otras áreas, ¿no? Como en su defecto, la tanatología también fue paso a paso su inmersión en el mundo hasta psicológico, ¿no? O la vida cotidiana. Oye, colega, me parece como que creo que por ahí ya tenemos algo de tiempo aquí platicando. Sí, Voy a ya. tratar de darle un poquito del cierre, pero igual quisiera cerrar a lo mejor con algo más, con alguna temática. Y pues más bien ahí te voy a ceder un poquito la palabra, pero me gustaría que a lo mejor tú me dijeras respecto a la tanatología, tú que la conoces un poco más desde adentro, cosas que a lo mejor tú quisieras que la gente conociera o supiera acerca de la tanatología, pues para que no se vayan con esas creencias, ¿no? Erróneas de qué es la tanatología o contra qué cosas compite o pelea la tanatología, porque a veces se etiqueta o se mal etiqueta a alguna ciencia. ¿Qué me podrías decir respecto a esto? La tanatología, a final de cuentas, creo que tú que la ejerces, de algún modo viene a ser algo benéfico, ¿no? Para la sociedad. Pero ¿qué has Sí. escuchado a lo mejor que hablan o que dicen de la tanatología o con qué te has enfrentado, ¿no? ¿Con qué contras te has enfrentado? ¿Y qué le podrías decir a la gente para que creyera más en la tanatología? Sí, bueno, primero desmitificar que la tanatología es una pseudociencia o solo es una disciplina que de apoyo para la medicina o cosas por el estilo, ¿no? Porque esto que mencionaste es bien cierto. Normalmente en un hospital debería de haber un equipo interdisciplinario que cada uno se dedique a lo que tiene que hacer, pero sin embargo, normalmente el que cobra fuerza o la figura que cobra fuerza ahí es el médico, ¿sí? Y el médico es el que puede decir, determinar, hacer y deshacer, ¿no? Y todos los demás están ahí como subalternos. Esa es la realidad, ajá, cuando no debería de ser. De hecho, yo siempre he dicho, cuando uno tiene experiencias complicadas en el hospital, uno con quien más convive no es con el médico de entrada, es con la enfermera, con el enfermero, son los que siempre están ahí,
¿no? Entonces uno dice, pues yo lo que aquí viví, pues es más con la enfermera, el enfermero que venían siempre a checarme, a revisarme, no con el médico. Ajá. Que el médico juega un papel importantísimo definitivamente, porque es el especialista en la enfermedad que uno esté ahí padeciendo, ¿no? Entonces, de entrada sería eso, que un equipo interdisciplinario fuera a la par, entre todos los colaboradores ahí, desde el psicólogo hasta el médico, la enfermera, el químico, la nutrióloga, etcétera. Todos tienen un papel importante, porque nos podemos ir a lo más básico del ser humano en el aspecto fisiológico, los sistemas que nos comprenden, de los que estamos formados, ¿no? Sistema respiratorio, sistema neurológico, sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema óseo, ¿no? Cada sistema tiene su función y su razón de ser, ¿sí? Sin este sistema, los otros no podrían trabajar. Y es lo mismo que deberían de entenderse en un hospital o en un equipo interdisciplinario, pero principalmente la figura del médico. Debería de entender que hay otros compañeros de trabajo a la altura y que también van a jugar un papel fundamental. No es yo y los demás que van a aportar su granito de arena, no, es todos en conjunto, que es lo que se habla, por ejemplo, en esta conferencia que di del trabajo en equipo, la importancia que se le debe dar a que todos tienen una función importante y que van a tener sus responsabilidades en torno a, en este caso, a un paciente, ¿no? Ahora, con respecto a la tanatología, yo creo que la tanatología, si la vemos así a grandes rasgos, pues nos brinda, pues digamos que nuevas perspectivas, ¿no? Y posibilidades de experimentar un adecuado proceso de duelo, porque aquí la palabra, a lo mejor, o digamos el concepto que más se relaciona a la tanatología es el proceso de duelo, ¿sí? Y a través de este, pues vamos a obtener herramientas con las cuales podamos expresar, afrontar y superar el dolor o el sufrimiento principalmente ocasionado por las emociones, los pensamientos y los sentimientos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hablar de un paciente que esté en un hospital, ¿no? Donde a lo mejor encontramos la parte más difícil, ¿no? De afrontar, ya están falleciendo, ya está por fallecer una persona, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar, acuérdate, de dolor y de sufrimiento. Nosotros como tanatólogos o como psicólogos que también pueden desarrollarlo perfectamente, vamos a enfocarnos al sufrimiento y el médico, la enfermera se van a enfocar al dolor, ajá, cada uno a nuestra área, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar el sufrimiento de esta persona y el por qué está sufriendo, ¿sí? Obviamente entenderíamos pues por qué va a morir, ¿no? Porque ya lleva meses así con un cáncer o X enfermedad, ¿no? O porque no lo han venido a visitar. Todo ese contexto que rodea al paciente es el que nosotros nos encargamos de entender. Y en base a entender todo ese contexto que rodea a ese paciente, podemos aportarle algo. Ajá. Y vamos a generar, por ejemplo, hay personas que cuando ya están yéndose, se van con una pena y un sufrimiento de que no dejaron algo, ¿no? Desde una cuestión material, ay, no tuve ni una casita que dejarle a mis hijos, no tuve que, sienten que se van sin hacer algo importante en su vida. Entonces le decimos, mire usted, vamos a platicar un poquito de su historia y verá que ha hecho cosas muy importantes, que son trascendentes para sus seres queridos, para su familia, etcétera, ¿no? Y si no lo convencemos de eso, pues ¿qué le parece si de aquí a que llegue ese momento lo hace? ¿Qué es lo que va a hacer? Ah, bueno, pues si nunca pidió disculpa a esta persona que le generó, usted me está diciendo, tanto daño, ahora lo va a hacer, ¿no? Y hay un montón de cosas, ¿no? Pero depende de Ya. todo el contexto y la persona con la que estemos trabajando. Pero en general eso sería lo que nos brinda la tanatología, ¿no? Esa posibilidad de experimentar un adecuado proceso de duelo, a grandes rasgos. Oye, colega, igual no me gustaría dejar pasar la oportunidad, ahora que tengo un especialista en tanatología, de que nos menciones a lo mejor desde tu experiencia y demás, alguna serie, algún libro que recomiendes para que pues la gente, digamos, se meta o se empiece a involucrar un poquito al mundo de la tanatología. Pues muchas veces así en mi caso particular que te decía que vi la serie de Freud, ¿no? Sí, Que se me hizo un poquito alocada, te soy sincero, o sea, como que sí se metieron mucho en simbolismos y demás, a veces un poquito inentendibles,
que uno terminaba entendiendo por ser psicólogo, pero que la verdad es que para las personas en general iba a ser muy complicado que entendieran el porqué de la serie. No sé si ya la viste, la serie de Freud en No, ¿tú Netflix, ¿no? crees que no lo he visto? Ajá, Tú, tengo ahí tú, su como que psicoanalista deberías de verla, ¿eh? Por ahí creo que entenderías muchas más cosas de las que yo entendí. Pero no sé si alguna serie que consideres o película que consideres que a lo mejor les podría ayudar a la gente a conocer un poco más de tanatología. Sí, mira, yo siempre recomiendo que empecemos por lo que son los libros. Ajá. Eh, y ya después de ahí nos podemos ir a las series, a las películas, pero a mí me gustaría a lo mejor enfocarme más en algún libro o en algunos libros. Me gustaría que a lo mejor la gente pudiera empezar a leer los libros de Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Como por ejemplo La ruleta de la vida o cosas por el estilo. Ajá. Que se Ujú. aprendan ese nombre, Elizabeth Kubler-Ross, que es la que sentó la encargada de haber sentado las bases de la tanatología moderna. Todo lo que pueden encontrar de ella, a lo mejor te dirán, no, este libro es el que más recomendable. No, en realidad, todo lo que puedan leer de ella nos daría esa parte importante de poder empezar a entender lo que es la tanatología. Ahora, si nos queremos ir más atrás, yo les recomendaría lo que es Duelo y Melancolía de Sigmund Freud. Ajá, donde empezó esa parte, ajá, que lean ese artículo de Sigmund Freud que se llama Duelo y Melancolía, y de ahí nos podemos ir a cualquier libro de Elizabeth Kubler-Ross. Ahora, eso es para conocer la tanatología, ¿no? Entrar en ella y todo esto, ¿no? Porque Sigmund Freud, pues, hablaba en general, pero se enfocaba en el aspecto psicoanalítico. Bueno, él estaba empezando a desarrollar lo que ahora conocemos como psicoanálisis. Elizabeth Kubler-Ross nos plantea muchas experiencias de vida, aunque se oiga así medio contradictorio, ¿no? En este aspecto, en este mundo de la muerte, pues ella nos habló de experiencias de vida, ¿no? De lo que ella trabajaba con sus pacientes, lo que notaba en ellos, esos sentimientos, esas emociones. Sin embargo, si estoy viviendo un proceso de duelo y aparte de tener la necesidad de acudir con un psicólogo o en este caso con un tanatólogo, podríamos leer algún otro libro, ¿ah? Que ya sea aquí en este libro voy a encontrar algo que me pueda ayudar, ¿no? Entonces, ese tipo de libros ayudan tanto para ir entendiendo la tanatología como para agarrarnos o soportarnos en ellos como un acompañamiento nada más. No ese libro no me va a solucionar mi proceso de duelo para nada. Eso lo puedo trabajar en terapia. Ajá, es definitivamente un libro, una serie, una película, información en internet, no van a ser como suplentes de un terapeuta. No puede pasar eso, ¿no? Es Claro, como decir, "Ay, pues yo vi ahí en internet que se enfermó esto, pues me voy a tomar este medicamento yo en lugar de ir al médico, ¿no? No puede, claro. nunca sugeriremos algo así, simplemente es como una herramienta más que puede complementar en este proceso de duelo. Ujú. Entonces, hay uno que se llama Déjalos ir con amor, de Nancy O'Connor. Ajá. Ahí se explica, no hablan sobre la tanatología y todo eso, sino cómo puedo afrontar una pérdida, ¿sí? Entonces, digamos, dependiendo del contexto, ¿no? Si quiero aprender de tanatología, yo les recomendaría empezamos por el fundamento de lo que es duelo y melancolía de Sigmund Freud, y de ahí nos vamos a todas las lecturas de Elizabeth Kubler-Ross. Si yo estoy viviendo un proceso de duelo y me gustaría un libro que me pueda ayudar algo como una herramienta más para ir superando esto, entonces les recomiendo este de Déjalos ir con amor de Nancy O'Connor. Muy bien. Colega, pues yo sí voy a recomendar una película que a mí me gustó mucho, A pero ver, nada más ¿cuál? es un poquito como para un fin de semana. Sí, Pues es la película es de caricaturas y es de la de Soul, Soul, así de Alma Soul. se llama, ¿no? Ah, ok. Así es, no sé, ya la viste la película? No, ahora Ah, me pues tocaste yo te serie y recomiendo, película que no he visto que ya tendré que hacer te en este recomiendo próximo verlas, fin de sí, semana. estas de Soul, porque habla de efectivamente de un músico que siempre está aspirando como a ser uno de los mejores músicos, a tocar en un concierto y demás, y de repente pues se muere, ¿no? Se muere y de repente su alma va así como al cielo y dibujan mucho este tema de las almas en el cielo, las que tienen que ir para cierto lado y demás,
pero de repente él como que todavía no encuentra su lugar y como que no se siente parte de, y pues pide la oportunidad para regresar, ¿no? Y por Ujú. ahí se va, nuevamente lo envían otra vez, pero creo que lo envían en un gato o algo así. El caso es que él termina como que observando a otros cómo es esa parte de ser músico profesional y demás, y se da cuenta como que mucho, mucho así no es lo que esperaba. Al final lo terminan como que ya otra vez mandando nuevamente, no sé, no recuerdo muy bien si con su cuerpo o algo, pero al final termina siendo exitoso en lo que él creía en el pasado. Él creía que ser músico y que ir y dar un concierto le iba a llenar de satisfacción y demás, y de repente ya le toca vivir eso y se da cuenta que después de ese gran concierto, pues como que hay tristeza, como que ya no hay nada y demás, y como que empieza a entender que la felicidad está en el diario vivir, en convivir con los amigos de la barbería, convivir con la familia y demás, y empieza a valorar otro tipo de felicidad, no nada más el hecho de tener un concierto, ¿no? Pero por ahí a lo mejor le hice por ahí un poquito, les dije un poquito de más, pero me gustaría que vieran la película y la verdad es que está muy disfrutable, ¿no? Igual es, por lo menos te ayudan a entender como que esa parte de que hay un otro lugar, ¿no? Si no el Ujú. paraíso como tal, un lugar donde procesan las almas, donde algunos van a ciertos lugares por portarse mal y otros van a ciertos lugares por portarse bien, y hay un proceso para, pues para pasar por ese lugar, ¿no? Pero pues igual, te lo dejo por ahí. También les quiero decir a la gente que nos vio, agradecerles, y más que nada, pues también en los cortes que vamos a estar haciendo de este podcast, pues invitar a la gente a que nos diga, ¿no? Nos haga sus comentarios en los diferentes cortes, qué temáticas quisieran ver. A mí me gustó mucho este podcast. Ya lo platicaremos, Igual, colega, igual. pero a mí me gustaría que a lo mejor en un momento dado diéramos alguna otra temática. De repente yo te hago una pregunta, tú me haces una pregunta, y me pareció muy buena la interacción. Entonces, la verdad es que yo sí estoy contento y me gustaría que me dieran como que pues, pudiéramos tener otras temáticas, ¿no? Porque Ujú. yo creo que sí es tu especialidad desde luego, pero no era ni mi especialidad. Así es que si habláramos de otra temática donde yo estuviera un poquito más empapado, pues a lo mejor ahí le entra un poquito más al tema, ¿no? Y ahora yo Entonces, soy quien hace las preguntas, ¿no? pudiera ser la opción. Sí, Entonces, con todo gusto, pues yo abro esta posibilidad, colega, porque a mí me gustó la interacción. Y por esta ocasión, pues le damos cierre. Igual, ¿cómo te podría contactar las personas, colega, en caso de que quisieran contactarte para alguna una sesión terapéutica o algo? En qué lugar te pueden contactar? sí, mira, yo tengo mis páginas, principalmente Facebook, pero también está en Instagram, en YouTube, en TikTok, ¿no? Pero principalmente en Facebook tengo mi página que se llama Psicología del Alma, pero directamente a mí me pueden contactar por medio de WhatsApp en el 55 14 90 50. Perdón, ya está, se me fue mi número. Es que, ¿sabes qué? Me vino una película que Ajá, me gustaría recomendar. Un milagro ok, para Lorenzo. Ajá. Esa, ok. esa película es bien interesante de cómo se va desarrollando, ¿no? Habla sobre cómo dos papás quieren salvar a su niño, ¿no? Muy, muy intensa. Pero bueno, la recomiendo. Entonces, déjame acuerdo de mi teléfono, 55 14. Ay, se me fue mi teléfono, ¿qué crees? No, no te Pero preocupes, ya lo pondremos ahí en claro. el Aparte, pues mensaje. yo creo que quien vea quien vea los cortes que hacemos y demás, pues ahí va a estar tu nombre, te voy a etiquetar y va a estar el mío. Y de igual forma, pues nos puede contactar. A mí también yo soy Psicomar Susano en todas mis redes, pero generalmente pues esto lo voy a promocionar mucho en YouTube, también en Facebook, porque aquí está el Facebook Watch, y desde luego en Instagram, pero en todas me encuentran como Psicomar Susano. Y ahí, pues, desde luego voy a estar poniendo ahí tu nombre para que la gente también vea el tuyo, que es Israel Galicia, ¿verdad? Ujú. 55 14 93 95 80. Está muy bien. ¿No? Ahí Colega, estamos. pues agradecerte y pues por ahí ojalá y podamos tener más, más podcasts Sí, donde pues, claro, podamos con gusto. explayarnos a temáticas, ¿no? Por ahora pues, sería todo y les agradezco. Esto sería podcast Perspectivas Psicológicas y esperemos tener muchos de estos podcasts. Muy bien.
Pues nos Muchas vemos, gracias. colega, y muchas gracias. No, Tengas fue un buena tarde. placer. Hasta luego, que estén muy bien. Buena tarde. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.